toma aproximadamente esta cantidad de cigarrillos durante unas 2 décadas para producir en una gran certeza, en un 15% de probabilidades, un tumor en alguna parte del pulmón. Ahora, el cáncer de pulmón casi en su totalidad se debe a la inhalación de humos como este, no precisamente o no exclusivamente este, pero puede ser otros humos inhalados. Hay otras combustiones, de asados, de inciensos incluso, o otros materiales tóxicos inhalados, bencenos, en fin. Hay incluso, de hecho, la exposición a radiación, tanto médica como ambiental. Hay un gas peculiar, se llama radón, que es radioactivo, que proviene de las piedras. Y en las casas que han sido construidas con esta piedra, si está muy cerrado, si está herméticamente cerrado, se acumula el radón. Esto se puede testear. Así pues, metales pesados como el níquel, las breas, toxinas inhaladas que son materiales indegradables como el asbestos, se ha visto que son capaces de producir cáncer de pulmón. Las personas que han trabajado en el asbestos haciendo insulaciones, fibrocemento, también llamada lana de roca, tienen un riesgo implícito, portan un riesgo implícito de un 8% de contraer mesotelioma, una forma peculiarmente insidiosa y de muy mal pronóstico de cáncer de pulmón. Ya esto está vetado hace mucho, no se emplea hace mucho industrialmente, pero hay muchas casas y edificios que aún tienen reflejo de otro tiempo, tienen asbestos. Así las cosas, cuando ponemos sobre la mesa todas las probables causas que contribuyen al cáncer de pulmón, vemos que realmente el cáncer de pulmón es probablemente el cáncer más evitable de todos. Ahora, ¿qué hay que hacer para no estar en ese grupo de riesgo? La primera cosa es evitar absolutamente no solo la fuma, sino el estar de segunda mano expuesto a estos humos. Piénsese que la persona que consume esta cantidad de cigarrillos diarias por 20 años o más tiene algo así como entre 2.000 y 4.000% más de probabilidades de contraer cáncer de pulmón que la persona común, al tiempo que las personas que están expuestas de segunda mano, es decir, por proximidad, por cercanía a fumadores o a otras entidades que emiten estos humos, si bien no los inhalan directamente, tienen entonces un riesgo intrínseco de 150% más que la persona que no tiene esta exposición. Hay otros elementos que se pueden hacer además de no incurrir en la exposición a los materiales tóxicos. La primera de ellas es suplementarse sistemáticamente, de manera periódica, con las sustancias que están en los vegetales de colores vivos. Estos carotenoides, estas sustancias que son polifenoles, etc., se ha visto que son sumamente protectoras, ¿no? Por supuesto, todas las vitaminas del complejo B que protegen la capacidad respiratoria mitocondrial, no ventilatoria, sino de cada una de las células del cuerpo de producir energía, en particular la piridoxina, la vitamina B2 o riboflavina, el ácido nicotínico, el ácido pantoténico, tienen un potencial muy grande protector para el tejido, el delicado tejido pulmonar, el epitelio del pulmón expuesto a estas toxinas ambientales que pueden ser simplemente polvos minerales indegradables o la polución, la contaminación ambiental. Además, por supuesto, las catequinas del té verde, en particular la epigalocatequina 6-galata, que es muy común en el té verde, me apresuro a decir de hebras, no con bolsitas. Habida cuenta que la bolsita misma es lograda por medio de un proceso que se llama bleaching, es un lavado con lejía para blanquearlos, y además el potencial antioxidante que tenía las hojas del té verde, en primer lugar, que es un té no fermentado, se pierde porque el proceso de hacer la bolsita es moler el té y pulverizarlo, lo cual incrementa millones de veces su exposición al oxígeno. Hay varias otras cosas útiles para hacer. Se ha visto que los antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, por ejemplo, protegen del cáncer de pulmón. Eso hay que verlo con su médico porque tiene un riesgo implícito de sangramientos digestivos. Pero extractos vegetales como la cúrcuma y el jengibre y la boswellia serrata tienen una fantástica manera de proteger el delicado epitelio respiratorio del ataque de los radicales libres o la polución atmosférica. Finalmente, hay que saber que es posible testear sistemáticamente varios marcadores para entender si estamos o no creando una neoplasia. Es importante saber, ahora vamos a ver en detalle un poquito, es importante saber que el ejercicio sistemático es también uno de los modos de proteger el organismo como un todo, si bien hay que tener una defensa antioxidante porque el incremento de la frecuencia ventilatoria, la exposición al oxígeno, si bien en el ejercicio hace un bien sistémico,
daña específicamente el pulmón porque incrementa justamente la oxidación de este delicado epitelio. Así que el ejercicio tiene que ir acompañado de la toma de algunos antioxidantes que protegen el aparato, el fuelle ventilatorio. Estas medidas que describimos recién son tranquilamente aplicables por cualquiera y en términos de prevención es bastante acertado abordarlo de este modo. Si usted tiene, por el contrario, un familiar o usted mismo está con un problema ya diagnosticado de cáncer de pulmón, quédese un tiempito más para ver algunos elementos útiles y si no, no hace falta que siga viendo el video. Siempre en combinación con el oncólogo de cabecera o su médico de cabecera, es necesario instalar una conversación sobre la posibilidad de usar el metabolismo claramente alterado de las células tumorales, de manera de hacer más eficiente cualquier otro abordaje. Se sabe, por ejemplo, que la supervivencia es realmente muy baja, 16%, y esto es así más o menos desde 1975, es decir, subió en esa fecha aproximadamente 2 o 3 puntos porcentuales. Es decir, es realmente pobre, en particular para un estadio 4, 3 o 4 de cáncer de pulmón. Lo que es importante saber, no tiene demasiada importancia la localización. Nosotros, desde la perspectiva estrictamente metabólica, no nos importa mucho si es un cáncer de células pequeñas, típicamente que recluta células neuroendocrinas, con lo cual es posible que produzca alteraciones, por ejemplo, como tromboembolismos pulmonares o alteraciones de elevación del cortisol, o elevaciones de la hormona antidiurética, porque se comporta como si fuera un órgano secretor, ¿no? Suprarrenal o renal. No tiene mucha importancia, por otra parte, no nos cambia nada. Se sabe que todos los cánceres tienden a crear, por las sustancias que segregan, tromboembolismos pulmonares o trombosis venosas profundas, afectan la coagulación. Lo importante es estar ubicados en que es posible ver a todas estas entidades, que también pueden ser células no pequeñas. Este es el más común, se llama cáncer pulmonar de células no pequeñas, NSCLC, es decir, Non-Small Cell Lung Cancer. Esto es simplemente técnico, no hay ninguna importancia. En este caso ahí hay subespecies del cáncer como escamoso, adenocarcinoma, etc. Se le llama escamoso por la apariencia que adquiere. Estos son más bien periféricos y tienden a desparecerse del epitelio pulmonar, forman realmente son peculiares histológicamente hablando. Todo esto es técnico y no nos importa mucho si la conversación es cómo optimizar el protocolo convencional de tratamiento, cuyos efectos, cuyos resultados, más allá de la primera instancia quirúrgicas, dejan mucho que desear. Quiero dejar claro el hecho que nuestros médicos y los médicos suyos, si pueden conversar, tienen que primero dejar claro que desde hace muchas décadas la mortalidad, o más bien la supervivencia a este tipo de cáncer no ha crecido grandemente. Como dije antes, era algo así como 12% quinquenal en el año 75 y hoy día es 15 o 16%. Es decir, quiero decir, no perdemos nada con instalar una conversación acerca de la vertiente metabólica. Pero ¿por qué esto es posible? Es posible porque la totalidad de los tumores pulmonares testeados a la fecha se comportan como entidades hipermetabólicas. Esto es posible verlo, hay una fórmula que lo calcula en la tomografía por emisión de positrones, se llama SUVmax. Esto es el valor estandarizado de captación. ¿El valor estandarizado de captación de qué? De la glucosa, en particular de un isótopo radioactivo que se llama 18-fluor. Entonces esto es 18-FDG, 18-fluorodeoxiglucosa. Esto está muy estandarizado y esto puede ser, este número es una entidad sin magnitud. Este número del SUVmax revela cuántas veces más hipermetabólico, cuántas veces más hipercaptante es el tumor que el tejido que lo rodea. El sub más grande que se han registrado acá, que nuestros médicos tienen registrado, es de 80 o casi 80, 79. 80 quiere decir que esto es 8000% más hipercaptante que el tejido sano que lo rodea, siendo que el subnormal es entre 2 y 3. El valor de captación estandarizado de captación de glucosa
normal, fisiológico, es alrededor de 2 y pico o 3 en función de cuán hipercaptantes sean esas células. Fantástico. Teniendo todo eso en cuenta, debe entenderse que gran parte de las estrategias posibles primariamente son quirúrgicas. Yo puedo hacer una sección en forma de cuña de una pequeña lesión, o puedo hacer una lobectomía, es decir, me llevo un lóbulo entero, o la resección del pulmón entero. Esto se logra haciendo un acceso a través de las costillas. Hay una incisión larga que se puede hacer, o hay pequeñas incisiones para hacer un abordaje laparoscópico. Todo eso su médico lo va a discutir con usted, pero obviamente hay varias cosas para ver en principio que el médico le dirá. Es importante no entrar en ningún procedimiento quirúrgico sin antes no haber tenido una preparación adecuada, la preparación del costado metabólico. Repetimos, nuestros médicos han adquirido, allí nos miran, han adquirido una tremenda pericia en preparar al sujeto para un protocolo que decimos periquirúrgico, es decir, antes y después de la operación hay cosas para hacer para bajar las probabilidades de una recurrencia, de una metástasis. Las metástasis del cáncer de pulmón son usualmente en el cerebro hacia arriba, y abajo pueden ser huesos, incluso puede ser médula suprarrenal, a veces hígado. Todo esto debe ser tenido en cuenta y no dudar en hacer un abordaje mancomunado, complementar ambos conocimientos, tanto el abordaje primario, que puede ser quirúrgico, como describimos, o es posible, se ha visto que hay algún beneficio en hacer radioterapia muy localizada cuando hay una lesión que ocluye un bronquio primario, y eso, si bien no es curativo, da un profundo alivio sintomático y permite seguir en la conversación. De todas maneras, sea lo que fuere, tanto si hay acúmulos que se llaman efusiones pleurales, si hay acúmulos de líquido, tanto como si hay retracción del tejido, es decir, sea lo que fuere que es la presentación inicial. Y usualmente uno se da cuenta porque hay dolores, o hay tos que no remite durante semanas, o hay hemoptisis, es decir, hay esputo sanguinolento. Cualquiera que sea la presentación de inicio, no hay que correr, no hay que entrar en pánico, hay que conversar con ambas vertientes de la terapéutica, la vertiente quirúrgica y la vertiente metabólica, y entonces llegar a un programa, vamos a decir, genuinamente integrativo para el tratamiento de estas patologías, que ya se empieza a ver un horizonte interesante, y se empieza a ver desde la perspectiva de que después de décadas de estar estancados, nuevas visiones ya del lado metabólico y del lado inmunológico empiezan a ser posibles, sin descartar todo lo bueno que hemos construido en el último siglo, pero definitivamente abriendo el camino hacia una nueva oncología más inteligente, más evolucionada. Bueno, nuestros médicos los esperan, así que establezcan esa conversación.